Buenas tardes. En este video, titulado Aristóteles, la dignidad humana en la historia y el aborto, hablaré sobre el bios politicos y la nuda vida o la vida desnuda, con la pregunta ¿qué autoriza que el Estado intervenga sobre la dimensión biológica? A lo largo de este video, trataré la importancia de la dignidad humana en la sociedad. Haré una breve relación entre el concepto de dignidad y la intervención estatal en la dimensión biológica, y haré una mención también de las consecuencias en las que estados totalitarios, cuando han caracterizado a la población por razas o alguna otra diferencia, intervienen en su autonomía. Al final relacionaré esto con el aborto y llegaré a una serie de conclusiones personales. En principio, Aristóteles lo quiero traer a colación porque él define en el libro tercero de la Ética a Nicómaco que es un acto humano. Abro comillas, él dice, todo lo que se hace por ignorancia es no voluntario, pero si causa dolor y pesar, es voluntario. En efecto, primero, ninguno de los otros animales haría nada voluntariamente, ni tampoco los niños. Las pasiones irracionales no parecen menos humanas, de manera que las acciones que proceden de la ira y el apetito también son propias del hombre. Entonces es absurdo considerarlas involuntarias. Aristóteles cuenta que, o define más bien, que un acto humano comprende dos cosas fundamentales, que son plena voluntariedad y pleno conocimiento. Plena voluntariedad se refiere a la intención con la que la persona lo hace, sea buena o mala, y pleno conocimiento de la acción es que es consciente de lo que está haciendo. En esta definición de acto humano, Aristóteles estaría estableciendo las bases del derecho griego que luego pasaría a Roma y que hoy también tenemos entre nuestras leyes. Aristóteles define entonces que una persona con plena voluntariedad y pleno conocimiento puede realizar un acto humano, por eso descarta a los animales no racionales y a los niños. Basado en esto, quiero pasar a cómo se ha visto a la persona a lo largo de la historia, cómo se ha definido a una persona humana, en este caso, que no es una redundancia, por parte de diferentes pensadores y filósofos. En primer lugar, me remito al mismo Aristóteles, quien en su texto de la Política define al ser humano como un animal social, racional y político. Y este es el concepto que me interesa tomar, que es el de animal racional. Entendiendo en el ser humano, Aristóteles, una dimensión física, una dimensión social y una dimensión también metafísica. Pero sería Severino Boecio, quien nació en Roma en el año 477, el primero que definió de manera muy completa y muy acertada qué es una persona humana. Él dice que es una sustancia individual de naturaleza racional. Esta definición incluso hoy es muy vigente. Quiero demostrar por medio de varios ejemplos que históricamente, cuando la humanidad ha irrespetado este concepto, se han cometido hechos de suma gravedad y de incluso lesa humanidad. Y el primer ejemplo de estos, de violaciones a la dignidad humana, que quiero traer a colación, es el caso de Haití, que es un ejemplo muy paradigmático del racismo. En Haití, previo a la revolución, había dos poblaciones principales. Los negros, que eran cerca del 90% de la población en esta isla, y menos del 10% eran los blancos europeos. Los europeos tenían un concepto de los negros que pensaban que ellos eran seres destinados a la autodestrucción si carecían de amos. Recordemos que esta era una época en donde el racionalismo, el idealismo había crecido mucho y pues estas personas no eran letradas en su mayoría y pues eran considerados como que ni siquiera eran humanos. Y por esto eran dignos de ser esclavizados, ser explotados, ser maltratados,
Y esto es uno de los ejemplos en donde, por causa de racismo, se viola la dignidad humana. El segundo ejemplo, que es el ejemplo históricamente más fuerte de racismo, es la Alemania nazi, el nacionalsocialismo. En este holocausto nazi se establecieron los campos de concentración, en los cuales eran llevadas personas de raza judía, por la única razón de ser judíos, a ser exterminadas. Pero no solamente esto, el holocausto pasará a la historia como uno de los actos más infames y execrables jamás vistos en el devenir del género humano, porque no solamente solo despojaron a los judíos de sus propiedades materiales, no solamente los asesinaron, sino que se aseguraron, antes de matarlos, de despojarles de lo más mínimo de dignidad que le corresponde a un ser humano. En la Segunda Guerra Mundial, bajo el gobierno de Adolf Hitler, se llegaron a los niveles más bajos de crueldad del ser humano contra el ser humano. Otro ejemplo que quiero traer también es la Revolución Francesa. Aunque ellos tenían como lema libertad, igualdad y fraternidad cuando se estaban rebelando contra la corona, paradójicamente en la región de la Vendée se lleva a cabo uno de los primeros genocidios masivos en la historia humana. Los campesinos se rebelaron contra los jacobinos porque se sintieron coartados en sus derechos de ejercer la libertad religiosa y terminaron matando a muchísimas personas en esta región. En este caso, al igual que en el Holocausto nazi, se comete un error fundamental de la dignidad humana, y es irrespetar la individualidad y libertad de cada persona, y asociársele con un grupo contra el cual hay una serie de predisposiciones, sean judíos o sean por parte de la corona. Las personas ya estaban predispuestas a verlos como menos dignos y por eso no tuvieron reparo en asesinarlos. Al no respetar la individualidad, se está violando la libertad humana. El comunismo de Lenin y Stalin. En la Unión Soviética, a partir de 1917, en cabeza de Lenin, definió a la persona bajo el concepto del marxismo. Él decía que la esencia del hombre es el trabajo y que el hombre es una máquina productiva. Recordemos que está muy fuerte el materialismo, y entonces para Lenin, para el marxismo, el ser humano no es más que lo que produce. Dada esta concepción materialista, exclusivamente materialista de la persona, cuando no sirviera podía ser eliminada en cualquier momento y en cualquier cantidad, en caso de ser necesario. Lenin, una de sus máximas era que querían ser recordados como el gobierno más cruel contra todos los que se oponían a su régimen. Y en apenas 7 años de gobierno, y por su persecución a los que se oponían a su régimen, y también por el hambre provocada por él mismo, por la administración de los recursos a la población, que fue la mayor causante de muertos, llevó a la muerte a más de 10 millones de personas. De hambre murieron 7.7 millones. Pero este hombre fue cruel y se encargó de hacer sentir su estricta mano contra quienes no estaban de acuerdo con sus ideales y se oponían a su gobierno. Su sucesor no se quedó atrás. Joseph Stalin creó los gulags de reeducación, un nombre bastante eufemístico para un campo de concentración. A esto se le suman los pogromos contra judíos y minorías ciertas o muchas veces inventadas. Stalin suma para sí la muerte de unos 15 millones de personas asegurados, aunque algunas personas llegan a estimar que este número podría llegar hasta los 40 millones de víctimas. Esta serie de características de la persona nos muestran la dignidad humana, que es el principio a respetar de todos los seres humanos para considerarlos como sujetos de derechos por el solo hecho de ser personas. En la medida que la sociedad, que el Estado, respete a la persona humana y se garanticen sus derechos, se va a ir construyendo poco a poco una sociedad
más justa e igualitaria. Estas violaciones en Haití, en la Alemania nazi, en la Revolución Francesa, en el comunismo de la Unión Soviética, demuestran la importancia de respetar la individualidad y libertad de cada persona como una política de Estado. Por último, quiero mencionar a James Watson, quien es un científico muy reconocido, co-descubridor de la estructura del ADN, con suficiente conocimiento científico, pero que, saliéndose de este concepto y de lo demostrable y de la ciencia, defiende que los negros son menos inteligentes. Es un racismo actual, es un racismo que se vive en muchos sectores del mundo. Por último, quiero hacer una relación entre la visión de la persona de los regímenes totalitarios y como hoy se ve en las causas pro aborto. Uno de los argumentos más usados para defender el aborto es el llamado pro-choice o pro-elección, con su famoso lema "mi cuerpo, mi decisión". Este argumento principal defiende que, por ser la mujer la que está embarazada, tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo si quiere o no interrumpir el embarazo, y esto lo han llamado, legalmente, derechos reproductivos. La ciencia, en su lugar, demuestra con claridad y sin lugar a ningún debate filosófico que el ser humano, desde el mismo instante de su concepción, tiene en sí mismo toda la carga genética necesaria para poder desarrollarse como un ser vivo. Está dotado de lo que llaman células pluripotenciales, además es un ser único con ADN propio, diferente al de su madre, e inclusive puede ser de un sexo diferente. Dicho esto, desde la propia concepción, el ser humano es, a semejanza de lo que definía Boecio, una sustancia individual, que tiene y debería tener dignidad. Por lo tanto, aunque el bebé esté dentro del vientre de su madre, no es el mismo cuerpo, es un cuerpo diferente al de su mamá, aunque dentro de ella. Y aunque esto pueda sonar demasiado obvio, la ideología pro aborto lo ignora intencionalmente. La mujer puede y debe decidir sobre su propio cuerpo como un agente libre, pero no sobre el cuerpo de otro que ya está dentro de ella y que tiene vida. Si se tomara la definición de persona de Boecio y Aristóteles, tienen en común algo, y es la razón, un ser racional. Un niño recién nacido, por ejemplo, bajo estas definiciones, no sería estrictamente una persona, porque apenas a los 7 años de edad es que comenzamos los seres humanos a hacer uso de nuestra razón. La pregunta sería, siguiendo la línea de los pro aborto, que hablan de despenalización, ¿se debería despenalizar los asesinatos o abusos a niños menores de 7 años porque no son personas en el sentido completo de la palabra? ¿Somos personas entonces, o como dice la ley, a partir de que nacemos, o como dice la ciencia, que es apenas a los 7 años que comenzamos a hacer uso de la razón, o a partir de que somos concebidos? ¿Cuál es la diferencia? Un acto humano, como lo decía también Aristóteles, implica plena voluntariedad y pleno conocimiento. Nuestro desarrollo biológico indica que es apenas a los 12 años de edad cuando tenemos la capacidad plena de comenzar a hacer procesos complejos de raciocinio. La pregunta entonces sería, si desde los 0 a los 12 años de edad no realizamos plenamente lo que se define un acto humano, ¿eso hace que no seamos seres humanos? Si se asesina a un niño menor de 12 años o se abusa de él, ¿no debería ser considerado un delito contra la humanidad? Un niño menor de 12 años o menor de 7 o un feto de 3 meses no es un ser humano, entonces, ¿de qué tipo de ser vivo estamos hablando? ¿A qué especie pertenece si, como los pro-aborto dicen, que un embrión o un feto no es un ser humano? ¿A qué especie pertenece? ¿A la de un ser vivo no identificado? Esto contradice todo lo que se sabe sobre el genoma humano, porque es propio de una ideología pasar por encima de la lógica y de la ciencia. La decisión de la mujer de abortar no es solamente su decisión ni sobre su propio cuerpo,
es una decisión que trasciende la esfera privada de la mujer y pasa al interés del Estado, porque hay un valor anterior y primario a proteger, que es el valor de la vida del ser no nacido. Otro argumento muy popular es el de, pues ya que los abortos ocurren y van a seguir ocurriendo, se deben garantizar que las personas que se lo realicen no pongan en riesgo su vida ni que las traten como a criminales. Es cierto, al año en el mundo se realizan alrededor de 73 millones de abortos. Pero esta afirmación recurre por lo menos a dos falacias argumentativas. En primer lugar, es la falacia ad populum, o la de la mayoría. Que alguien haga algo mal, o que mucha gente haga algo, no quiere decir que sea correcto, necesariamente. Todos los días en el mundo, en todo momento, millones de personas están cometiendo actos ilegales o delictivos. Y esto no nos puede llevar a creer que estén correctos. Entonces, pregunto yo, y con un poco de lógica aplicada. Así como los abortos ocurren todos los días, también el abuso sexual ocurre todos los días contra población vulnerable, por ejemplo mujeres o niños pequeños. Aplico el argumento. Ya que el abuso sexual ocurre y seguirá ocurriendo, se deben garantizar que las personas que lo realicen no pongan en riesgo su vida ni que las traten como a criminales. O, ya que los asesinatos, los robos, los sobornos ocurren todo el tiempo, entonces debemos despenalizarlos. Creo que esto a ninguno nos parecería ni lógico ni correcto. Un poco de lógica aplicada a este argumento y a esta falacia, pues lo tumba fácilmente. Estas posiciones de falacia argumentativa ad populum, en su subtipo de apelación a la práctica común, en donde se apela a que todo está bien, que algo está bien porque todo el mundo lo hace, o porque siempre se ha hecho así, no nos llevan a nada bueno, porque de seguirse esta idea, entonces la mujer nunca había podido acceder a su derecho al voto, porque nunca antes había votado. Y así un sinnúmero de prácticas que se han llevado en la humanidad, que ni por mayoría ni por tradición se puede decir que son correctas o adecuadas. La segunda falacia a la que recurren en esta defensa del aborto es la falacia ad verecundiam o falacia de autoridad. Que es cuando se toma por verdad una premisa basada en la figura de alguien experto para argumentar que es cierta y verdadera. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, en su página principal, a manera de dogma, sentencia: el aborto es un procedimiento médico habitual. Falacia ad populum. Es seguro cuando se utiliza un método recomendado por la OMS que resulta también adecuado teniendo en cuenta el tiempo de embarazo y la práctica de una persona que posee los conocimientos necesarios. Dicen que es habitual, que es seguro y que es adecuado. Pregunta: ¿por qué lo dice la OMS? ¿Es cierto? No necesariamente. Por último, otro argumento, es el de la contradicción legal y el empirismo. Contradicción legal, por lo menos en Colombia, me refiero a que, en primer lugar, la Corte Constitucional, en su sentencia C-133/94, establece que, abro comillas, la vida humana como derecho la tiene todo ser humano, sin distinción alguna, por motivos de raza, sexo, idioma o cualquier otra condición, nacido o no nacido. Ojo, nacido o no nacido, joven o enfermo, o saludable, o viejo. Si el concebido es ontológicamente persona, necesariamente se debe el derecho de reconocerle su personalidad jurídica, con todas las consecuencias que de allí se derivan. El derecho a la vida existe previamente a la legislación positiva. Esta solamente lo reconoce. En Colombia se definió en esta sentencia
el derecho a la vida del no nacido. Además, tratados internacionales de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos también han establecido que el que está por nacer tiene el derecho fundamental a la vida. Y la contradicción viene en que en Colombia hoy se ha despenalizado el aborto hasta la semana 24 sin ninguna restricción. Pero esta sentencia también y esta despenalización ignora voluntariamente lo que sucede biológicamente en la vida del feto. Como lo he dicho antes, las ideologías no solamente ignoran lo evidente y lo científico, sino también lo lógico. La ciencia, en su rama de la embriología, nos muestra varias cosas acerca de un feto de 24 semanas de gestación. Mide alrededor de 30 centímetros de longitud, está completamente formado, todos sus órganos están siendo perfeccionados, incluidos el cerebro y los pulmones y el corazón, y efectivamente puede escuchar cosas. Pero lo más impresionante es que a esta edad es un feto viable y puede nacer prematuramente, como en muchos casos ha sucedido, y que hoy, con las condiciones sanitarias y los tratamientos adecuados médicos, un niño que nace prematuramente a sus 6 meses de edad puede llegar a sobrevivir y ser autónomo unos meses después. Pregunto, ¿cuál es la diferencia de un niño nacido de 1 hora de nacido y un niño de un día antes de nacer? La única diferencia que yo encuentro es que respira por sus propios medios y que puede comer ya no por su cordón umbilical, sino por su boca. Fuera de eso, es tan dependiente como un niño en el útero. ¿Por qué debería ser legal entonces abortar hasta la semana 39 de embarazo? ¿Y cuál sería la diferencia con asesinar a un niño de 1 mes de nacido? ¿Por qué a un niño de 39 semanas, estando en el vientre, se le puede descuartizar y lo llamamos derecho reproductivo? Y un niño que ha salido del útero y se le descuartiza, ¿se llamaría asesinato en primer grado? El útero es una especie de barrera mágica que convierte al niño nacido en un ser humano y antes no lo es. Este tipo de cosas rayan con la lógica y la ciencia. Las personas que defienden el aborto exigen que éste debe ser libre, sin causales, sin condiciones, desde el primero hasta el último día del embarazo. Este tipo de afirmaciones no tienen respaldo científico ni lógico, ya que consideran que el feto, sea de 1, 24 o 39 semanas, no es un ser humano, sujeto de derechos, y en esto se asemejan mucho a los totalitarismos racistas o nazi, ya que violan un derecho fundamental, el derecho a la vida. Esto evidencia también que el Estado está, por lo menos en Colombia, interviniendo de dos maneras. De un lado, protegiendo la vida de los nacidos y no nacidos, pero al mismo tiempo interviene permitiendo el aborto hasta determinada edad o con determinadas causas. Por lo tanto, hay contradicción y en estos casos específicos se convierte en victimario y totalitarista. Por último, y como conclusión personal, es importante establecer la dignidad humana y que esta misma debe llevar al Estado, sí a intervenir, pero en función de protegerla y protegerle los derechos de cada persona, nacido y no nacido, en su libertad e individualidad, para así garantizar una sociedad cada vez más justa e igualitaria. Cada año en el mundo, como antes lo dije, se practican más de 73 millones de abortos. Este número supera en un solo año con creces al total de víctimas de la Unión Soviética, el Holocausto y otros juntos, muchas otras guerras. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que estamos ante el genocidio ideológico y sistemático más grande en la historia de la humanidad, en donde el Estado está definiendo quién es persona humana y quién no lo es, y se está deshaciendo de quienes considere que no lo son. De la misma manera que en el Holocausto, o en el racismo, o en el marxismo. En últimas, los que defienden el aborto no valoran en absoluto la vida del no nacido
en ninguna etapa del embarazo. Siguiente conclusión. ¿Puede considerarse el aborto un derecho cuando al mismo tiempo está violentando los derechos de otro? Las personas que defienden el aborto dicen que son derechos reproductivos y el derecho del no nacido a la vida, que es el derecho fundamental, ¿en dónde queda? ¿Es realmente el aborto una solución a los problemas como los embarazos no deseados que existen y como la sobrepoblación? ¿Es imposible encontrar otro tipo de salidas? Muchas se han sugerido, pero no nos ocupan en este video. Si se tomara esta opción estrictamente como que el aborto es una opción para no tener embarazos no deseados o sobrepoblación, se podría aplicar de la misma manera para erradicar, por ejemplo, la pobreza, aniquilando a todas las personas en esta condición, lo cual no sería nada correcto, por lo menos, ni ilegal. En el fondo, lo que hay detrás de todas estas ideologías, como la del aborto, es un intento de sustituir la ciencia por la legislación y por el poder del gobierno para decidir cuándo empieza y cuándo termina una vida, sin tener en cuenta de manera voluntaria ni a la ciencia ni la reflexión filosófica metafísica. Se convierten entonces en una tiranía que además censura a quienes opinamos lo contrario porque no es políticamente correcto. En el debate del aborto se debe tener en cuenta que hay diferentes perspectivas y se debe estar abierto a todas ellas, perspectivas metafísicas, científicas y sociales y culturales. Y debe haber un diálogo incluyente y respetuoso, porque de lo contrario se cae en un totalitarismo que restringe libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión, y hay un riesgo de caer en las atrocidades realizadas por regímenes totalitaristas como los que antes hemos mencionado. Muchas gracias por su atención.